El 29 de julio vence el plazo para el cambio de domicilio electoral. Tenemos nuevas elecciones, faltan 5 meses nomás, apenas el 17 de diciembre, donde hay que votar si se rechaza o se aprueba la nueva Constitución. Bueno, para conversar sobre este tema nos acompaña don Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Ahí lo vemos telemáticamente. Don Andrés, muy buenos días. Tenemos a puertas a 5 meses más nuevas elecciones y falta gente que se cambie electoralmente. Así es, Juan Carlos. Ya nosotros comenzamos la tierra derecha y el día 29 de julio es el último plazo para modificar el domicilio electoral. Y esto es 140 días antes del plebiscito del 17 de diciembre. Y por lo tanto, nuestro llamado es a todos los electores a actualizar su domicilio electoral. Es muy importante que lo revisen, especialmente si tuvieran algún problema sobre la asignación de los locales y lo corrijan y lo escriban bien, sin abreviaturas, digamos, con todo el pasaje, ¿no? Se abrevia P o PSG y así sucesivamente. El teniente, tanto no se abrevia TTT o TE, digamos, etcétera. Es muy importante para nosotros eso, porque en función de ese domicilio electoral es que se le va a asignar al local más cercano. Hemos visto que hay mucha gente que hace reclamos porque no fue asignado un local cercano, pero eso se debe a que tiene un domicilio actualizado, que mantiene un domicilio en el servicio electoral muy antiguo, que él se cambió a otro lugar y se le está georreferenciando y asignando en función del domicilio que nosotros tenemos registrado, no donde él realmente vive. Sí, pues Por lo porque, tanto, la actualización es un trámite muy sencillo. claro, porque todavía ustedes no tienen la varita Es muy mágica para importante. adivinar dónde se cambió la gente si no avisa, po. Sí, Oiga, exactamente. ¿Ya? Esa parte no la podemos hacer, digamos, de adivinar. Y mira, esas largas colas que vimos en la elección de mayo frente a los carabineros, yo no creo que sea gente que transitoriamente se encuentra a 200 kilómetros de su domicilio. Yo creo que es gente que permanentemente está a 200 kilómetros de un domicilio que tiene registrado. Entonces tiene que ir a presentar la excusa a Carabineros. Entonces, a toda esa gente, bueno, por favor, revise su domicilio electoral y corríjalo. Eso es importante. Llevamos 144.000 cambios hasta la fecha. Esto se abrió el 1 de junio, ¿ya? Y va a durar 2 meses hasta el 29 de julio, de acuerdo con la ley. Y es muy, muy importante para hacer una buena asignación toda vez que el voto es obligatorio. Y la forma de hacerlo primero es muy fácil, se puede hacer en la página web del CERVEL con clave única. Eso sí, es necesario la clave única porque tenemos que asegurarnos que es el elector el que está poniendo su domicilio, no se vaya a meter una persona a hacerle el cambio a otro. Y ahí es muy simple e incluso estamos haciendo la georreferenciación inmediatamente, o sea, en los sectores urbanos básicamente le ponemos el mapita con un punto rojo, ¿ya? Y le decimos, esto es lo que está comiendo usted. Y él incluso lo puede mover con el cursor, con el mouse del computador o lo puede mover, digamos, con el dedo en los celulares, ¿ya? Y eso es muy importante. También se puede hacer presencialmente en Chile Atiende y en las oficinas regionales del CERVEL. También, como en este plebiscito le corresponde votar a los chilenos que viven en el extranjero, también ellos lo pueden hacer por internet o concurriendo a los consulados de Chile en el extranjero. Y tenemos por último una quinta posibilidad que es concertar una entrevista con anticipación por video, digamos, y ahí la persona lo hace sin clave única, pero obviamente hay que estar comprobando su identidad y él tiene que haber llenado antes una solicitud con todos los datos, entonces en el video solamente se comprueba su voluntad, ¿ya? Y con su identificación, por supuesto, de cédula de identidad. oiga, usted toca varios puntos que son sumamente importantes. El primero es que mucha gente da su domicilio electoral. A mucha gente, por ejemplo, ya nos vamos a poner a nosotros, los periodistas. Todas las veces nos toca trabajar. Y por ejemplo, muchas veces uno da el domicilio electoral muy cercano a su trabajo. Porque
del trabajo pasa a Sí, votar, le puede quedar muy lejos el domicilio mismo, digamos. Y eso pasó en la última elección, que mucha gente me da la impresión de que se pasa temporadas largas trabajando fuera de Santiago o fuera de donde está su familia, y por eso se excusó tanto. Entonces, ¿qué recomienda usted? ¿Cambiar ese domicilio electoral si yo estoy en una faena en el norte, por ejemplo, y sé que en diciembre voy a estar en el norte? ¿Cambiar el domicilio electoral? sí, claro, mira, así es, la ley no hace un domicilio único, la ley define como domicilio electoral el lugar donde la persona, digamos, vive permanentemente, pernocta, digamos, pero adicionalmente se puede colocar como domicilio electoral el lugar de trabajo o el lugar donde se estudia, ¿ya? También eventualmente se puede poner el domicilio legalmente de una segunda vivienda donde la persona tiene que tener un vínculo real con ella, o sea, tiene que ser propietario, ¿ya? O tiene que ser propietario su padre, su madre, digamos, o incluso alguno de sus hijos, o sea, el propietario tiene que tener una relación de parentesco con esas viviendas. Esto apunta a que muchas personas, ¿no es cierto?, que tienen segundas viviendas quieren en balnearios, digamos, quieren en el fondo votar ahí porque les importa básicamente las elecciones comunales, estas plebiscito, pero les importa el destino de la comuna donde tienen su segunda vivienda. Eso está permitido también en la ley. Ahora, no otro domicilio, no pueden poner casas del amigo, digamos, o de otras personas, digamos. Y eso está perfectamente permitido. Mucha gente, por ejemplo, que sabe que va a estar en el extranjero en diciembre, también puede colocar el domicilio donde va a estar en el extranjero. Un alumno que se quiere ir a estudiar un posgrado, digamos, por supuesto que lo puede hacer. La norma es donde vive, donde trabaja y donde realiza estudios. Perfecto. Lo otro importante, si yo le entrego mayor cantidad de información al sistema, a la planilla, más fácil me va a ir. O sea, no abrevio ni pasaje, ni si el pasaje se llama Sí, teniente, no le pongo TTE punto. O sea, mientras mejor lo escriba de corridito, más fácil para correcto. ustedes. Y es. Ojalá todo la palabra avenida, porque, mira, hay alguien que ponga de domicilio en lo que llamamos la Alameda, Bernardo Higgins, se puede escribir de muchas formas, digamos, ¿no? Un ejemplo clásico de muchas formas de escribir la dirección. Entonces, domicilio mal puesto, no, los sistemas computacionales no son tan perfectos, digamos, y se pierden. Y primero es muy importante la comuna, ¿ya? Porque la persona si pone la comuna, y bueno, son 35, 300, digamos 45 comunas en Chile muy claras, obviamente va a ser siempre asignado dentro de la comuna. ¿Ya? Eso por lo pronto, eso no es muy matemático. Y nosotros vamos a validar la comuna, digamos, que es una comuna que existe, que no esté equivocado su nombre. Pero tenemos, digamos, pero eso es bien importante la calle. Y como te digo, vamos a estar mostrándole un mapita dónde queda el domicilio que él tiene, de tal forma que nos pueda moverlo si está equivocado, en la medida que sea lejos, ¿va? Si es dentro de la cuadra, digamos, ¿ah? O la manzana no tiene mayor relevancia. ¿Mm? Sí, pues además hay que recordar que en diciembre el voto igual es obligatorio, pues, así que uno se expone a multas. Sí es. Sí. Sí, sí, sigue corriendo unas normas transitorias de la Constitución, ¿no es cierto?, de que hay multa con el mismo procedimiento que lo que fue el plebiscito del año pasado y la elección de mayo de este año para el Consejo Constitucional. ¿Ya? Sí, pues Hay además sanciones, digamos, y corren las mismas normas. ¿Mm? tenemos el músculo bien afinado ya porque hemos tenido tantas elecciones en los últimos años que uno ya está medio acostumbrado, pero hay mucha gente que efectivamente no se ha cambiado de domicilio, dice, chuta, ¿por qué me toca tan lejos? Y de repente, verdad que dejé el domicilio, la casa que vivía antes y no lo hice. Bueno, el sistema está hecho para que en rigor, en la norma general, le toque lo más cerca posible. Para eso está hecho la georreferenciación, me imagino. Sí, mira, ha habido, o sea, eh, he visto personas que mandaban cartas al diario diciendo, mire, yo, dentro de la comuna, por supuesto, yo vivo al lado de mi local y me mandaron lejísimo. Bueno, pero es que lo mandamos
nosotros comprobamos su domicilio electoral y era muy lejos del local donde él siempre votaba, dentro de la misma comuna. Y era producto de que tenía un domicilio diferente de donde estaba viviendo. Y puede haber sido que ese domicilio lo hubiera tenido 20, 25 años desde el plebiscito del 88, por así decir, que se hizo de nuevo el registro electoral, estar equivocado y no actualizado. Entonces, obviamente por eso que es importante nuestro llamado, revise y corrija, es fácil de hacer. Yo incluso he recibido reclamos de hermanos míos, digamos, que con el mismo problema y le pregunto, pero ¿dónde? Oye, te georreferenciar con el domicilio de tal casa que no los corrigieron. ¿Mm? Sí, pues, es verdad, imagínese, si hasta los hermanos lo retan a usted, ¿qué hará para el resto? Oiga, don Andrés, yo le quiero agradecer su gentileza, pero no puedo dejar pasar la coyuntura de una publicación que ha hecho EMOL hoy día con respecto a la contingencia política, y ellos, lo voy a citar, dicen: Cervel inicia procedimiento para sancionar a Democracia Viva ante hallazgos contables. Y esto tiene que ver con la contabilidad registrada y los montos declarados. ¿A qué se refiere esta información, Andrés? No, mira, esto ya no es una noticia fresca. Nosotros hicimos una declaración pública hace más de 2 semanas con este tema, y esto se inició básicamente por una carta pública que hizo pública, una carta dirigida al Consejo de la Transparencia del señor Felipe Hoyser, en que él relató, sin que nadie le pidiera, el procedimiento, cómo recaudaban plata a dos corporaciones, a dos organizaciones de la sociedad civil, que eran, digamos, Democracia Viva y también una corporación, Apruebo por Chile, y había ahí dudas de que los aportantes estuvieran realmente haciendo aportes a una de esas organizaciones y no que una le pasara la plata a otra, ¿no? No tiene nada que ver. Nosotros iniciamos este procedimiento sancionatorio por un oficio de unos diputados de la UDI, digamos. Lo hicimos por estos antecedentes que tienen que ver con alguna podría haber, no estamos seguros, tenemos que hacer la investigación, podría estar todo correcto, pero a propósito de ese documento, esa carta del señor Felipe Holz. Y estos procesos sancionatorios están abiertos, yo no me voy a referir a ellos porque son reservados, y esto no tiene nada que ver con los fondos fiscales, digamos, ¿ya? Es que si se hayan cumplido las normas que estaban en la disposición para la 22ª de la Constitución, que en forma especial reguló los aportes del plebiscito del año pasado. Claro, en el fondo, si se observan Ahora, aportes es muy declarados en normal el que sistema nosotros... sin individualizarlos correctamente a los aportantes, digamos. En el fondo eso es, ¿no? No ese es el tema, no ese es el tema, no, ese es el tema. Nosotros hicimos una declaración pública hace 2 semanas, digamos. No, este señor dice que recibía en una organización los aportes y los trasladaba a otros cuando se superaban los límites. Y eso puede generar ciertas irregularidades. Entonces, nosotros queremos comprobar esa situación. Los aportes son todos de personas naturales y tenemos obviamente los RUT que nosotros nos informan, aunque nosotros no damos los nombres porque son bajo las 40 unidades de fomento y esos son por mandato de la ley reservado. Pero aquí el problema es el traspaso entre organizaciones de la sociedad civil que estaban fijadas en este red. También hay unos aportes que él informó fuera de plazo y que quedaron fuera del sistema computacional, pero fueron informados al CERVEL, digamos, ¿no? Aunque ahí hay un tema de plazo. Y como te digo, nosotros no estamos investigando el tema de convenios, digamos, o que platas de esos convenios hayan llegado a las campañas, porque entendemos que esos convenios son posteriores al plebiscito del año pasado. Estamos hablando del plebiscito de septiembre del año pasado. Ya pues, don Andrés Tagle, presidente del Consejo Ahora, Directivo del CERVEL. estos procesos sancionatorios, los procesos sancionatorios son normales. Nosotros hacemos cientos de procesos administrativos, procesos sancionatorios administrativos producto de las campañas, digamos, en temas de aportes y gastos, y pasamos las multas cuando corresponde. No hay nada nuevo en ese sentido para nosotros. Y no me voy a referir a los detalles porque son materia reservada.
Ya, pues le agradezco. Muchas gracias por esta entrevista, Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Lo vamos a estar molestando permanentemente de aquí a diciembre. Que tenga buena jornada. Nos vemos. Bien, pues no hay problema. Hasta luego. Chao. Gracias a ustedes. Buen día.